Buenas tardes. Bienvenidos al quinto Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones, el quinto CISTO, que se está celebrando el 28, 29 y 30 de noviembre del 2023 en el INAP de México. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Ballester y voy a hablarles hoy sobre los riesgos emergentes. La gestión de los riesgos emergentes ha surgido porque en este mundo convulso en el que estamos cambiando constantemente, hay una enorme cantidad de conceptos que hemos pasado de ver las cuestiones visibles y también debemos de fortalecer la resiliencia en las organizaciones. Como paradigma, ¿cuál es el contexto de esta gestión de estos riesgos emergentes? Desde los años 80, que precisamente fue después de la Guerra Fría, existía un concepto, o existe todavía, mucha gente todavía lo sigue utilizando, que es el mundo VICA o VUCA, que es un mundo volátil, es un mundo con incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Pero tras la pandemia, donde hemos sufrido esta gran transformación, pues nos hemos dado cuenta que hemos pasado a un mundo bunny, ¿no? Donde, o también se le llama funny, es un mundo donde tenemos mayor fragilidad, nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad. Nos hemos dado también un tema importante que es que el ser humano pues, ha generado mucha ansiedad ante estos fenómenos que están ocurriendo. También otra característica es muy importante es la no linealidad. No todo está basado a veces en las leyes de causa y efecto, sino que hay a veces muchos otros fenómenos que no llegamos a comprender. Y también la última tiene que ver con este concepto que es un mundo más incomprensible. Cada vez tenemos menos conocimiento y para ello, pues bueno, pues la fragilidad, pues lo que tratamos de obtener es una mayor resiliencia. Para la ansiedad, el punto es la empatía. Para la no linealidad, debemos de entender no solamente el objeto, sino entender el contexto y también adaptarnos. Y en la incomprensibilidad, pues bueno, basarnos también en la intuición y en la transparencia. De este estudio basado en Risk in Focus de este mismo año, de 2023, y también de ediciones anteriores, hemos sacado cuáles son los factores de riesgos que más han subido en los últimos 3 años. Y aquí les muestro una gráfica y les muestro los 5 más importantes. El primero de ellos es el cambio climático y sostenibilidad. Fíjense que desde el año 2020 al 2023, pues ha subido de un 14 a un 37%. O sea, el factor de crecimiento quizás ha sido el que más ha crecido. La diversidad y la gestión del talento, pues también ha crecido, pues prácticamente el que más, en segundo lugar, con un porcentaje del 27% y ha pasado hasta el 50%. El tercer elemento, el tercer factor de riesgo ha sido la incertidumbre macro y las cuestiones geopolíticas, pasando de un 29 a un 46%. Sin embargo, aquel que mayor riesgo tiene es el de la ciberseguridad y la protección de datos, y lo estamos viendo constantemente en todos las noticias, cuando fallan los sistemas de pagos, etcétera. Y estamos viendo que se ha mantenido un poquito constante y va creciendo, pero no tan exponencialmente como los anteriores, sino que va creciendo poquito a poco, pero su porcentaje de impacto es quizás el mayor de todos, llegando a un 82%.
Y por último está la salud y la seguridad, donde, bueno, pues desde los años de la pandemia hemos visto que han subido, pero después, bueno, pues ya hemos vuelto a aquella famosa frase de la normalidad. Bueno, pues en esta misma institución hemos hecho un estudio donde cuáles son los riesgos que van a existir en los próximos 3 años, cuáles son esos factores y dentro de 3 años, cuál es el escenario previsto que se espera. Y curiosamente, el que mayor tiene importancia, pues para el año 2026, la ciberseguridad y la protección de datos. En segundo lugar, la diversidad y la gestión del talento, debido pues, a todos los temas de avances tecnológicos y la rapidez con la que se están implantando y gestionar esa diversidad y esa gestión del talento está provocando una gran dificultad. Posteriormente, pues el cambio climático y la sostenibilidad, como no, la incertidumbre macro y geopolítica, pues bueno, se mantiene en unos niveles altos. Y en el sexto lugar estaría el cambio climático, perdón, el cambio regulatorio y de cumplimientos. Estamos viendo que constantemente están surgiendo nuevas normativas. En séptimo lugar estaría la continuidad de negocio y la respuesta ante la gestión de las crisis, los riesgos de terceros, los riesgos financieros y de liquidez, los riesgos relativos a la cultura corporativa. El onceavo lugar, el gobierno corporativo y el reporting. En decimosegundo lugar, la reputación y la relación con las partes interesadas. En decimotercer lugar, el fraude y los delitos financieros, las fusiones y adquisiciones en lugar 14. Y en el lugar 15, la salud y la seguridad. Como ven, este es el escenario futuro de lo que estamos previendo. Bien, pues vamos a hablar y vamos a centrarnos en este concepto de los riesgos emergentes. ¿Qué es un riesgo emergente? Bueno, riesgo emergente previamente es algo que nosotros habíamos ignorado, que está llamando la atención de múltiples individuos, múltiples organizaciones, hasta un riesgo que no ha sido conceptualizado y ni siquiera ha sido conceptualizado. O sea, estamos moviendo en un universo del que hemos pasado del que sé lo que sé a un mundo en el que no sé que no sé. Ese es un gran paradigma. Muchas veces, cuando analizamos y gestionamos los riesgos, nos basamos simplemente en lo que nosotros ya conocemos, en estadísticas, en conocimientos o en experiencias de otros. Pero a veces no sabemos que sé que no sé, bueno, pues me baso en informaciones de terceros para, bueno, pues para conocer. Yo no he experimentado, pero otros sí que lo han experimentado, pero ellos sí que lo saben y me pueden transmitir. Hay otros que son el que no sé, que sé y que lo estoy considerando, como por ejemplo, muchas veces en muchos análisis de riesgos consideramos uno de los mayores factores de riesgo, el de la reputación. Y aunque no esté considerado y no esté tratado específicamente, pero sí está imbuido de forma directa. Pero concretamente este tipo de riesgos que estamos analizando, estos riesgos emergentes, son aquellos que nosotros no somos capaces de ver, que no somos capaces a veces ni de plantearnos. O sea, estamos precisamente en este terreno muy oscuro. ¿Cuál es la diferencia entre estos riesgos convencionales y los riesgos emergentes? Bueno, la disponibilidad, vamos a analizar distintos aspectos como la disponibilidad de información y los niveles de conocimiento. Pues como vemos en el riesgo convencional, pues los riesgos son conocidos, están establecidos. Sin embargo, el riesgo emergente es vago. El enfoque de gestión, pues simplemente tenemos estos procedimientos estándares como la ISO 31000. Sin embargo, en los riesgos emergentes, pues lo que tratamos es de tener una finalidad, que es la resiliencia como un objetivo. La eficacia de los controles en los riesgos convencionales pues es alto, la experiencia y porque además los estamos vigilando,
Sin embargo, en los riesgos emergentes es bajo porque no sabemos ni siquiera si va a llegar a ocurrir. ¿Qué señales, qué indicaciones, qué ocurrencias? Bueno, pues tenemos ciertas pistas y son fuertes y numerosas en los riesgos convencionales, sin embargo, son débiles y pocas en los riesgos emergentes. Los factores impulsores de los riesgos en los riesgos convencionales pues son conocidos, se están entendidos. Sin embargo, en los riesgos emergentes son ausentes, vagos, a veces incluso poco entendidos. Y respecto a la regulación y a los marcos legales, pues en los riesgos convencionales pues tenemos pues desde los riesgos de la privacidad, los riesgos de lavado de dinero o blanqueo de capitales, los riesgos operacionales, que ya están muy regulados. Sin embargo, los riesgos emergentes pues no están desarrollados y en algunos casos incluso es ausente. Por querer haceros un paradigma, es pues como la diferencia entre la física newtoniana y la física cuántica. Tenemos unos paradigmas en los cuales pues, tenemos relaciones de causas y efectos y aquí tenemos a veces incluso en la física cuántica aspectos que no conocemos y estamos manejados por precisamente esta gran incomprensibilidad. Para ello, pues ha venido a ayudarnos a tratar estos temas una nueva norma, que es la ISO 31050, que ha sido publicado recientemente, hace escasamente un mes, desde esta fecha, el mes de octubre, noviembre, principios de este mes, que es realmente pues, una norma muy interesante que les va a ayudar a poder analizar precisamente todos estos conceptos. Por ejemplo, o sea, aquí en México hubo un huracán hace unos meses atrás en el que, bueno, pues la ciudad de Acapulco, bueno, pues completamente se quedó devastada. Pues hemos tenido también este gran paradigma, este gran, digamos, esta manifestación de este riesgo de la pandemia, que fue un efecto global y bueno, pues no lo teníamos previsto en nuestros sistemas y bueno, tuvimos que responder de manera totalmente, vamos, abrupta. Bien, pues la gestión de estos riesgos emergentes, pues lo primero es comprender estas características únicas que tienen estos riesgos emergentes. Luego vamos a analizarlos un poquito más en profundidad. Y promoverlos, la mejora continua también y que esté integrado dentro de la gestión de riesgos tradicional. Identificar los atributos clave para gestionar estos riesgos emergentes. Proponer un enfoque coherente para gestionar estos riesgos emergentes junto con los riesgos tradicionales y reconocer cuáles son estos indicadores de riesgos emergentes y sobre todo en la exploración de los horizontes en los planes estratégicos de las organizaciones. Y como no, pues como último elemento, pues promover la mejora para la resiliencia de las organizaciones. La definición clásica de los riesgos, que es conocida por todos, pero voy a recordarla, es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esta definición es una definición realmente muy importante porque esta incertidumbre nos permite tener, perdón, nos permite tener tanto dimensión de acciones como de omisiones. Es muy importante que cuando nosotros estemos analizando los riesgos, no solamente midamos las posibles acciones, sino también a veces las oportunidades. Por lo tanto, esta incertidumbre tiene estas dos características, no solamente como hacíamos en los modelos clásicos de COSO u otros que existían, en el cual nosotros éramos la víctima y el entorno era el que nos amenazaba y en este momento también tenemos una interrelación
con el entorno, de forma que también podemos aprovechar este riesgo como una oportunidad y también analizar aquellas acciones u omisiones que las organizaciones están llevando a cabo. Y aquí pues quería resumirles algunos de los tipos de la incertidumbre. Tenemos incertidumbre aleatoria, epistémica, lingüística y la más importante, sobre todo cuando tratamos de riesgos, es en la toma de decisiones. La incertidumbre aleatoria se refiere a la variabilidad natural de los datos, los procesos que generan estos propios datos, que muchas veces son modelos que en un momento determinado tenían una característica, pero al cabo del tiempo pues van sufriendo. Voy a ponerles un mini ejemplo. Supongamos que tenemos una, una probabilidad de que un suceso ocurra, por ejemplo, un terremoto, pues cada 20 años. Pues el primer año la probabilidad de ocurrencia sería un veinteavo, el segundo año dos veinteavos y así sucesivamente hasta llegar al factor de uno, que es el mayor, digamos, la mayor probabilidad de ocurrencia de este fenómeno. Y esta variabilidad, en este caso, pues, como ven, pues es una variabilidad lineal, pero los fenómenos a veces no son lineales, tienen otro grado de complejidad, de ahí que esta, digamos, variabilidad natural en la generación de los datos, pues bueno, provoque que, bueno, pues estas, incluso en los riesgos tradicionales, pues digamos, la gestión de los riesgos, pues bueno, sea, eh, digamos, poco efectiva, ¿no? Y, por ejemplo, si se mide a veces la altura de una persona varias veces, pues es probable que se tengan a veces diferentes resultados debido a la variabilidad natural, entonces en la propia medición. O sea que tenemos también errores en las propias mediciones, en las precisiones. La incertidumbre epistémica se refiere a la falta de conocimiento o información sobre un sistema o sobre un proceso. Por ejemplo, si se está modelando el clima, la incertidumbre epistémica puede surgir de la falta de comprensión completa de los procesos climáticos. La incertidumbre lingüística se refiere a la ambigüedad, falta de precisión en el lenguaje utilizado para describir un sistema o un proceso. Por ejemplo, si alguien dice la temperatura es alta, no está claro que la temperatura exacta es a qué se está describiendo, porque aquí, por ejemplo, yo estoy en México y hace 2 días atrás estábamos en una convención y las personas me estaban diciendo, me estoy muriendo de frío. Y yo les digo, pues yo vengo de Madrid y aquí, pues para mí esta temperatura de 16, de 15 grados, pues es una temperatura de fresquito, o sea, todavía no es frío. Entonces, bueno, pues esta es la incertidumbre lingüística que muchas veces tenemos a la hora de, de categorizar esta incertidumbre en la gestión de los riesgos. Y luego existe la última, que es la incertidumbre en la toma de decisiones. Se refiere a la falta de certeza en los resultados de una decisión. Muchas veces tomamos algo que hace 6 meses nos parecía absurdo, pero hoy ya nos parece algo completamente natural y, y este cambio de esta incertidumbre en las tomas de decisiones, pues otro ejemplo es, por ejemplo, si se está decidiendo invertir en una empresa, la incertidumbre en esa toma de decisiones puede surgir por la falta de certeza en los resultados financieros futuros de esta organización, o como les comentaba anteriormente, pues la falta de certeza de lo acertada que pueda ser la decisión para un determinado fenómeno en un contexto y en un tiempo. Aquí no solamente además se le ha añadido el factor contexto, sino además se le ha añadido la variabilidad del tiempo. ¿Cuál es? Y ahora vamos a empezar un poco a analizar esta naturaleza de los riesgos emergentes. Bueno, estos riesgos emergentes son riesgos de alta incertidumbre que se están desarrollando con consecuencias incluso potencialmente o incluso muy graves, ¿no? Como estos fenómenos que les comenté anteriormente.
Y también tenemos pues esta confiabilidad de la información y tenemos poco conocimiento para poder evaluar. Y luego la plausibilidad o la probabilidad de que esto llegue a ocurrir. O sea, es algo que, bueno, pues no tenemos todavía, digamos, muchos conocimientos, mucha experiencia, pero sí que estos riesgos, pues, bueno, no han sido previamente reconocidos. ¿Por qué? Pues porque no han sido experimentados. Eso es importante. Estos riesgos que además evolucionan significativamente, estos riesgos conocidos en un contexto completamente nuevo, que es lo que va a pasar ahora con la inteligencia artificial. Muchas personas ahora están empezando a tener miedos como aquel paradigma que se planteaba en la película 2001, una odisea del espacio, en la cual pues esta inteligencia artificial pues consideraba que el ser humano era el peor elemento para la supervivencia del planeta y él estaba diseñado para proteger la supervivencia del planeta, pero bueno, pues al final estaba pues matando a todos los seres humanos porque eran una plaga para, para el planeta. Entonces, bueno, pues también mucha gente que hoy día pues está empezando a plantear pues todos esos escenarios, ¿no? A veces también son riesgos conocidos en un contexto nuevo, desconocido, en que los conocimientos existentes pues no son aplicables. O sea, no podemos aplicar estos mismos paradigmas o esta experiencia previa, pues aquí no nos ha servido. También son riesgos sistémicos de fenómenos que se propagan pues a veces a nivel nacional o incluso a nivel mundial. Tienen una gran capacidad de dispersión y también tienen una combinación novedosa de muchos factores de riesgos. La gestión eficaz y eficiente del riesgo emergente requiere la adquisición continua de conocimientos sobre la función de o la organización, el contexto, la experiencia o la falta de ella, que a veces puede ser útil o a veces puede ser un impedimento, el acceso a estos datos, las características de los riesgos emergentes y luego establecer un ciclo de inteligencia de estos riesgos. Los datos, la información y los conocimientos deben registrarse de manera adecuada y conveniente. Bueno, ¿cuáles son los principios de esta norma que acaba recién de salir? Bueno, pues en primer lugar, adquirir y mejorar los conocimientos sobre los cuales nosotros tenemos. En segundo lugar, tener una percepción e interpretación, o sea, tener la capacidad y la sensibilidad para estar atentos a cosas que muchas veces pues, nos están pasando y no nos damos cuenta. Estar atentos precisamente a estos cambios o estos mini cambios y esta variabilidad. Aquí, como tema interesante, es comentarles aquel viejo paradigma de la rana y en el agua. Si ustedes ponen una rana en un recipiente con agua, una rana a temperatura ambiente, pues ella se queda ahí nadando y muy a gusto. Ahora bien, si ustedes elevan la temperatura del agua y, eh, y, y ponen la rana dentro, bueno, pues una temperatura que es perjudicial para su piel y para su organismo, pues evidentemente la rana pues va a saltar y sale de este, de este, digamos, de este espacio de agua hirviendo, agua muy caliente. Ahora bien, hay una tercera parte en la cual se pone este mismo recipiente, se pone la rana a una temperatura ambiente, el agua a la temperatura ambiente y la rana, y se va poniendo poco a poco una fuente de calor que va calentando el agua. Y la rana sigue allí viendo y no se molesta. Y al final, pues bueno, pues cuando llega una temperatura que ya es completamente pues insoportable, pues la rana pues muere, ¿no? Y esta explicación es la siguiente, la explicación o la lección que hay es la siguiente. Nosotros, como seres humanos, somos capaces de detectar los grandes cambios. Sin embargo, los pequeños cambios
nos cuesta mucho de detectarlos. Por eso, uno de estos elementos incluidos aquí en esta norma es precisamente conocer esta variabilidad, sobre todo de los cambios pequeños y en la dirección, y bueno, también saber en la proporcionalidad, tener también una mayor capacidad de control y por último, establecer, como no, pues como objetivo modelar las organizaciones de forma resiliente y con el objeto de mejorar las decisiones, sobre todo durante los cambios. Porque otra de las características es que nosotros anteriormente, con los modelos clásicos de gestión de riesgos, pues hacíamos la gestión de riesgos pues, a periodos planificados. Y aquí lo que estamos haciendo es, precisamente con estos cambios emergentes, pues pasa a ser un proceso completamente continuo. Este proceso de riesgo emergente, ahora pues, dentro de la norma ya pues, les voy a describir algunas de las características que tienen, ¿no? Pues bueno, pues tener un ciclo de vida. Y este ciclo de vida, pues como ya han visto, es desde que nace hasta que muere y es plenamente continuo y está basado precisamente en las nuevas tecnologías, en los productos y en todos los avances y en todos los cambios que se están produciendo en el contexto. Posteriormente, una evaluación holística, una visión holística y sistémica de las organizaciones, entendiendo todo como uno. Tener un principio básico de precaución basado en las evidencias de estos pequeños cambios y de estos análisis de tendencia y aplicando la inteligencia corporativa. ¿Para qué? Pues bueno, para evitar esta fragilidad que les comentaba al principio de la sesión. ¿Para qué? Para que seamos capaces de adaptarnos y crecer y evolucionar y hacernos más resilientes ante las nuevas adversidades que cada vez se nos están presentando. Y por último, pues adaptarnos a tener métodos y técnicas que incluso a veces ni siquiera las hemos planteado. O sea, muchas veces tenemos que ser creativos. Y aquí nos vamos a encontrar a veces con el viejo paradigma del síndrome del hoja en blanco. Vamos a tener que resolver problemas que todavía, bueno, pues todavía no se habían planteado, pero vamos a tener múltiples situaciones y al mismo tiempo, no solamente que van a ser múltiples, sino que van a interrelacionar y van a ser complementarios entre ellos. Y bien, pues simplemente pues quería darles ya las gracias y que disfruten de este excelente congreso que se está celebrando aquí en la Ciudad de México y que tienen ustedes, pues bueno, a la SESGE como una institución que está muy interesada pues, en los temas, precisamente en los temas emergentes, en los temas sistémicos. Sin más, pues quiero agradecerles su participación, su asistencia y bueno, que disfruten del resto de ponencias y del resto del congreso, que sin duda les van a traer muchas experiencias y van a generar, por supuesto, muchos debates y también muchos cambios de paradigma. Sin más, me despido. Muchísimas gracias y espero que nos veamos en el sexto CISTO y en los próximos más adelante. Muchísimas gracias.